Bueno, buenos días. ¿Alguien me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Edwin Germán García. Junto con mi estudiante Juan David Acero, hemos venido reflexionando en los últimos años una relación integral entre lo que es la formación de profesores, las perspectivas culturales que subyacen a esta formación y lo que en alguna literatura se hace alusión a las llamadas competencias digitales. Entonces, nuestra charla va a recoger estos elementos, tal vez desde una perspectiva crítica, procurando brindar elementos más para la reflexión que de pronto para la información. Entonces, vamos a empezar con esta primera reflexión, que significa ¿qué es la cultura científica? ¿De dónde nosotros hacemos alusión a una llamada cultura desde el campo de la educación y qué tanto hablamos de tecnología o tecnologización en el marco de esa cultura? Lo primero que nosotros partimos es que el sentido de la investigación científica tiene siempre un sentido que no es neutral. Es decir, tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro que reconoce las características, las cualidades, la idiosincrasia, las costumbres, las tradiciones de los contextos culturales en los que se desarrolla cualquier investigación. Una cosa es la investigación y otra cosa es la difusión y la divulgación. O sea que a nosotros prácticamente nos obligan, entre comillas, a tener una apropiación social y tecnológica del conocimiento. El no tener la posibilidad de generar, de acuerdo a nuestros contextos, investigación científica que aporte al desarrollo de una tecnología, pues lo que hacemos es fundamentalmente difundir y divulgar aquello que se hace a nombre de esa cultura científica. Por eso yo le llamo apropiación social y tecnológica del conocimiento. De ahí, entonces, revisar pues cuáles son las implicaciones que hay para la formación de profesores en ciencias naturales y matemáticas en términos generales, pero creo que en el fondo no se excluyen otras formaciones disciplinares de profesores. Todas ellas tienen que ver con la manera como se esté pensando ese contexto de la formación de profesores. Bien, la siguiente diapositiva va a recoger estos elementos. Entendemos que toda investigación siempre es intencional. No podemos pensar que la investigación sea neutra. Lo neutro pareciera ser solamente la búsqueda por el amor a la verdad, pero ningún contexto cultural investiga sin que haya una intención de por medio. Intenciones que para unos contextos puede ser importante y significativa, pero para otros contextos puede significar un retroceso o una desorientación. Entonces, lo importante aquí es identificar que siempre toda cosmovisión ha estado determinada por factores sociales e ideológicos. Desde los primeros instrumentos, como la palanca, en los estudios por allá atrás de Arquímedes, tenían un contexto ideológico.
hasta las modernas y sofisticadas inteligencias artificiales responden a un contexto tanto social como ideológico. Entonces, es importante que los profesores podamos reconocer que esas cosmovisiones han estado siempre determinadas por factores sociales e ideológicos. No es un asunto de simplemente venga, aprenda a manejar, utilice y entonces aplique. Voy a mostrar 3 casos históricos que tienen que ver con este aspecto. El primero es el caso que se dio en el escolasticismo, donde lo que se procuraba era desarrollar un tecnicismo, esto es, darle el valor agregado o la utilidad que tiene en un momento dado o un aparato o un instrumento. Por decir algo, si yo tengo una balanza de brazos iguales, entonces la función de esa balanza es ayudarme a medir. Entonces viene el tecnicismo y es que cada vez quiero medir con mayor precisión, porque la forma de medir poniendo en las manos y soportando el peso para ver qué tanto es, pues si bien es una medida, no es una medida directa. El ser humano empieza a desarrollar tecnicismos para tener cada vez mayor precisión en torno a la medida. Y estoy hablando de todo tipo de medidas, medidas de espacio, medidas de tiempo, medidas de masa, medidas de energía, medidas de todo aquello que nosotros creamos y queremos especificar. Ese tecnicismo que se desarrolló muchísimo en Grecia, con Aristarco, con Eratóstenes, con Filolao, incluso Hierón de Alejandría, fueron grandes personas que desarrollaron este tipo de tecnicismos para dar cuenta del comportamiento de la naturaleza. No voy a avanzar en eso, solamente dejo allí como esos primeros elementos. Me avanzo un poco hacia el siglo XIV, siglo XVI, XVII, más o menos donde se desarrolla el mecanicismo y entra en el pensamiento científico la idea del pensamiento causal. Esto es, ya no es el funcionamiento per se de los aparatos como palancas, como máquinas, sino ahora es la producción de efectos. Aparatos e instrumentos para producir efectos. Ese determinismo hace que en el fondo los que trabajan en la investigación desarrollan aparatos como por ejemplo Robert Boyle, la máquina neumática, en la que allí produce muchos efectos, en la que genera muchas experiencias, pero el papel del aparato, más que ser funcional, es un aparato para producir efectos. Miren esta nueva lectura que hay, pasar del tecnicismo a el pensamiento causal y la evidencia de efectos provocados por aparatos e instrumentos. Lo que llamaríamos en ese momento tecnología es la capacidad de producir los mejores efectos. Entonces, pongo uno de los tantos miles de casos que hay en la Edad Media, el de Robert Boyle. Robert Boyle diseña, construye, con la ayuda de Robert Hooke y de los artesanos de Inglaterra, una bomba neumática para extraer el aire. La característica de esa bomba es que no se puede hacer fácilmente, sino que requiere mucha precisión para poderla realizar. Entonces, Boyle es el único que en Europa logra tener una máquina de estas características para producir unos efectos que él solo puede evidenciar y que los demás simplemente tienen que constar que esos efectos se produjeron en ese aparato. Entonces, el papel que se le está dando a la tecnología es cada vez desarrollar artefactos que tengan la posibilidad de
producir mejores efectos para observar la naturaleza. Ya saltándome una cantidad de siglos, paso a lo que fue el siglo XIX y el siglo XX, donde surge en el marco de la física cuántica todo el problema del indeterminismo. Ese indeterminismo procura ahora ser acausal, es decir, no vamos a dar cuenta de las cosas, sino que ellas son aleatorias. El indeterminismo se da simplemente por azar, entendiendo por azar no el destino, sino por la probabilidad estadística de que algo resulte. Entonces, surge en ese contexto la digitalización de la información. Digitalizar, y aparecen los llamados lenguajes binarios, para mirar probabilidades de que algo suceda en términos del comportamiento de la naturaleza, termina convirtiéndose en una tendencia muy importante, que es la que prácticamente dispara lo que en el siglo XX, siglo XXI llamaríamos la sociedad tecnologizada. Bien, estos tres aspectos que menciono un poco desde la perspectiva histórica son para tenerlos en cuenta, no como los únicos, pero digamos que los más relevantes a mi manera de entender relacionado con el problema del uso tecnológico de aparatos y lo que más adelante vamos a llamar competencias tecnológicas. Bien, ¿cuál es el papel que recae sobre los profesores? Me pregunto yo. Algunos piensan que nuestro papel es enseñar y yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Sin embargo, pareciera ser que más que enseñar, lo que terminamos por hacer es divulgar. La diferencia es muy clara. Divulgar es mostrar lo que otros hicieron. Enseñar es lograr que el otro empiece a tener sentido por las cosas que aprende o que apropia de su conocimiento. Pero esto no es gratuito. El positivismo ha sido una corriente de pensamiento muy fuerte en el mundo que pues prácticamente se originó en Europa hacia la década de los 20 y ha tenido una influencia muy marcada en el sistema educativo del mundo, porque el positivismo tenía como tres características que los profesores, sin reflexionar, simplemente lo aplican porque creen que así es el conocimiento. El primero fue independizar la actividad científica de todo contexto social. La cultura científica, los científicos, lo que ellos hacen, lo que construyen, lo que aportan, pareciera que no tuviera nada que ver con los contextos sociales. Muchos historiadores y muchos científicos reconocen todo lo contrario, que sus maneras de pensar, de aplicar, de desarrollar y de transformar están inmersas en contextos sociales. Para eso podemos leer a un Steve Shapin, a un Schaffer, a un Bruno Latour, a un Michel Serres. Es decir, tenemos cualquier cantidad de autores que con hechos históricos ponen en evidencia que esa manera de entender la cultura científica se quiso hacer independiente de los contextos sociales. Afortunadamente, no es así. El segundo es cómo se proveen desde esa actividad científica y tecnológica valores sociales con criterios ideológicos. Y aquí esto sí que me parece muy importante, porque el hecho que llegue a una institución educativa un computador, que llegue una balanza digital, que llegue un sistema de internet, es pensando, entre comillas, que hay progreso y bienestar. Lo que a veces no leemos es que esa expresión de progreso no se ve reflejada en la calidad de vida de las personas, sino que se asume que llega la tecnología y eso trae progreso. Ahí hay una lectura muy distinta entre lo que son los contextos de realidad y los valores sociales con criterios ideológicos que se quieren provocar, promover en la formación de un ciudadano. Bien, el otro aspecto de ese positivismo es siempre creer
que el conocimiento solamente ha sido principios, leyes y teorías. Por lo tanto, lo que hay que hacer es enseñarle a la gente los principios, las leyes y las teorías, pero nunca pensar cómo es que ellas tienen sentido en el contexto social o cultural en el que las personas viven. Un principio como el de Arquímedes, un principio como el de Newton, un principio como el de Lavoisier, simplemente se enuncian, pero nunca tienen un impacto y menos aún una transformación en el sentido de vida que tienen las personas, y menos aún si esas personas son niños y jóvenes en edad escolar. La tecnología entonces surge como base del desarrollo, y yo por eso pongo ahí entre paréntesis, entre interrogación, ¿será progreso? La tecnología entra a ser parte de la actividad como un recurso para el cual las personas ahora pueden poner en evidencia aquello que se llama conocimiento. Pero no existe una apropiación tecnológica teniendo en cuenta el contexto cultural, sino lo que toca es hacer una apropiación social de esa tecnología. Es decir, aprenda a manejarla para que simplemente se la enseñe a otros. La implicación que esto tiene en el desarrollo de un pueblo es impresionante, porque nos volvemos consumidores de conocimientos y nunca producimos conocimiento para poder fortalecer nuestro desarrollo. Entonces, la tecnología nos hace dependientes de esas formas de entender conocimiento. Y con lo que digo, no estoy en estos momentos teniendo una postura en contra, sino que procuro es que sea reflexiva frente a cómo la tecnología entra a ser parte de nuestras vidas y cómo nosotros interactuamos con ella. Cierro esta diapositiva mencionando que la actividad científica y tecnológica pareciera estar por encima de otras actividades humanas. Entonces, no hay credibilidad en el ser humano si no está demostrado científicamente y si no se dispone de la tecnología para poner esa evidencia. Entonces, el concepto ideológico que se está moviendo acá es que hablar de ciencia y tecnología está muy por encima del arte, de la literatura, de los oficios varios, de las formas como las personas viven, y empieza a volverse algo deseable en términos de alcanzar una meta para tener mejores posibilidades. Esa es una mirada positivista del conocimiento y el uso de la tecnología. No podemos creer ni considerar que la tecnología vaya a estar por encima de otras actividades humanas, porque en el fondo son parte misma de la cultura y se expresan como se expresan todas las formas culturales. Esa parte implica una revisión por parte del maestro, no del uso de la tecnología, sino la pertinencia de su uso en el contexto de su institución educativa. La siguiente diapositiva entonces muestra la otra cara. Aquí ya entro yo a mostrar una nueva filosofía que permite pensar ahora una cultura tecnológica. Y me gusta utilizar este término, cultura tecnológica, porque nos reconoce en términos de lo que somos. Claro, la expresión cultura es una expresión bastante polisémica. Nosotros en el grupo de investigación asumimos la cultura en los términos que lo expresa Clifford Geertz, que es hablar de los significados que tenemos las personas sobre el mundo, que dialogamos, que entrelazamos y que finalmente terminamos socializando. Esa construcción de significados no es ella en sí misma, sino que es tejida socialmente. Es un elemento importante que podamos fortalecer nosotros una cultura tecnológica que responda a las problemáticas propias de nuestros contextos y comunidades. Ustedes se preguntarán qué problemáticas puede haber. Es infinitas los problemas que tienen nuestros contextos sociales, en todo sentido, desde el sector alimentario, pasando por la salud, llegando al desarrollo y aplicación de formas para tener mejor calidad de vida.
Los valores sociales pueden determinar la actividad científica y tecnológica. Esto es, hablar de principios de igualdad y de participación. Si nosotros no reconocemos que la tecnología debe estar en el mismo plano que todas las demás actividades del ser humano y no por encima, empezamos a darle un sentido de igualdad y las personas participan de su construcción, de su intervención, de su aplicabilidad y por supuesto de su transformación. Miren la diferencia tan enorme que hay cuando se hace alusión al uso de tecnologías. Cuando decimos que la actividad científica es una actividad cultural, como el arte, como la música, como la literatura, debemos decir que aquí lo importante es mirar las necesidades que se tienen por parte de la investigación, de tal forma que se pueda promover una interculturalidad en torno al conocimiento y uso de tecnologías. Entonces, el problema de las tecnologías no es el tema de la digitalización, ni el problema de que los maestros deban tener competencias digitales, sino que puedan tener un conocimiento sobre lo que implica el uso de tecnologías de todo tipo en su actividad profesional. Esto implica un reconocimiento a la diversidad. No hay conocimiento si no se reconoce la diversidad. No podemos avanzar hacia mundos globales sin conocer las diferencias que nos marcan entre pueblos, entre personas, entre sociedades para hacer uso de esas tecnologías. Con estos elementos de esa nueva perspectiva de lo que llamamos la cultura tecnológica, entonces nos aventramos a mirar, bueno, entonces en la formación de profesores, ¿qué enseñar? Y empieza a aparecer aquí, bueno, es que nosotros tenemos que desarrollar competencias digitales, competencias tecnológicas. ¿Qué debemos hacer? Que el estudiante debe aprender a manejar el computador, el estudiante debe aprender a manejar, por supuesto, que tiene que hacerlo, nadie lo niega. El problema siempre ha de ser, ¿con qué intención? ¿Hacia dónde? ¿Qué es exactamente lo que yo quiero hacer con esa competencia que quiero fortalecer en el estudiante? Las estrategias de divulgación suelen responder a intereses ideológicos del poder del saber y el saber hacer. Entonces, si tú sabes hacer, entonces prácticamente aseguras un poco tu vida. El SENA por eso tiene éxito, porque el SENA, aquí lo enseñamos a saber hacer en contexto, saber aplicar, etc. Pero todo eso termina siendo apropiación de una tecnología sin que medie una reflexión significativa para la persona. No es simplemente el saber hacer. Tenemos que formar ciudadanos para saber tomar decisiones. Y eso es lo que a veces no se observa, precisamente por la influencia de ese positivismo que marcó directamente que la ciencia y la tecnología se vuelven unos inalcanzables prácticamente. Los textos responden precisamente a esa divulgación positivista. Hoy en día se habla de los libros digitales, el ChatGPT, pues todas esas son simplemente las mismas formas, perdón, no las mismas formas, sino las mismas intenciones que cambian de forma. Aquí tú me puedes dar un poquito de agua. Las mismas intenciones que marcan una diferencia en la forma. Entonces, no es un problema de que el texto ahora sea digital y que yo entre a Google y que yo entre a ChatGPT o que ahora pregunte con inteligencia artificial o que le hable a Alexa. No, esas son formas. ¿Qué es lo que hay detrás que implica esa divulgación? Y ahí es donde está el positivismo, siempre mostrándonos que la tendencia es que el mundo
está considerado por fuera de los seres humanos. Es decir, todo aquello que hace la ciencia y tecnología no tiene que ver con el ser humano, simplemente es el desarrollo, el progreso, pero que sí, sin lugar a dudas, afecta a la sociedad. Por lo tanto, yo creo que aquí el profesor debe empezar a mirar que enseñar ciencias o matemáticas o alguna disciplina implica mostrar sentidos, implica mostrar problemáticas, intereses, necesidades asociadas a la actividad científica. Si no logra el maestro hacer eso, pues no, simplemente va a ser un consumidor de tecnología y un replicador de la misma. Pero no es fácil para un docente identificar dónde están las problemáticas, los intereses y las necesidades. Tiene que estudiar su contexto, tiene que estudiar su cultura, su comunidad para identificar esas necesidades. Y eso no está en los currículos de formación de profesores, por lo menos en las lecturas que nosotros tenemos de los programas de licenciatura en el país. Bien, entonces ahora nos preguntamos, ¿cuál es el rol entonces del profesor? ¿Cuál es ese rol social? Y sin lugar a dudas, no es un transmisor de conocimiento, no puede ser un transmisor, ni puede ser un replicador, ni simplemente decir las definiciones para que los estudiantes se la aprendan, ni mucho menos aprender a hacer ecuaciones para resolver las integrales, las derivadas, o simplemente tomar ejercicios para repetir. No puede ser eso. El rol social del maestro tiene que ser transformar el conocimiento. Eso implica un reto, porque es no ser pasivo, es ser activo frente a la forma como el conocimiento llega a las personas. Aportar a la construcción de formas de pensar y representar el mundo. Si un estudiante le dicen que el mundo simplemente es Google o que simplemente es IA, pues esa es la manera como él va a quedar pensando que el mundo se representa es de esa manera. No es culpa de los estudiantes, es culpa de una sociedad que simplemente instrumentaliza. El que los niños a tempranas edades ya tengan una tablet o ya tengan un celular, no es culpa del niño, es de una sociedad que no se puede leer a sí misma, sino que simplemente en su afán de acelerar y sobre todo de proveer socioeconomía, implica de manera directa a los sujetos con esa ideología, diciéndoles es que esto alivia tu vida, esto favorece tu trabajo, esto ayuda. Créanme que esos sofismas siempre han de estar y han estado, pero afortunadamente ha habido maestros con capacidad de crítica, con capacidad de pensamiento y razonabilidad sobre la pertinencia y el uso de tecnologías de cualquier tipo, incluyendo las digitales, todas estas como maneras simplemente de expresión, pero nunca como la razón de ser, como se pretende mostrar hoy en día en algunos programas de formación. Incorporar las tecnologías en función de una interculturalidad. Es importante que podamos reconocer que las tecnologías, cualquiera que ellas sean, cualquiera la dimensión que tengan, cualquiera la proyección que pueda darse desde lo social, desde lo económico, desde lo artístico, desde donde usted quiera, si no están en el marco de relaciones interculturales entre contextos y personas, pues definitivamente no estamos avanzando hacia esa transformación del conocimiento. Aquí empieza a aparecer que la reflexión sobre divulgación tiene que ir mucho más allá. Divulgar no es ser youtuber. Divulgar no quiere decir vamos a ser un influencer. No, esos son ideologías. Divulgación tiene que ser buscar los mecanismos para que la sociedad pueda ver problemáticas en torno a las cuales implique tener alternativas de solución. Y el maestro está llamado, el docente, a ser ese transformador, no de un divulgador, como lo decía un colega, divulgador vulgar,
de conocimiento. Tiene que ser un interlocutor en términos de transformación. Antanas Mockus, en uno de sus libros, Las fronteras de la escuela, por allá en el 2000 o antes del 2000, dijo que el maestro tenía que ser un anfibio cultural. Y yo creo que es un poco una analogía interesante, porque es poder el maestro moverse entre aquello que llega socialmente e impone como formas, desarrollos, tecnología, digitalización, y qué es lo que él está haciendo en su institución educativa, con sus estudiantes, con sus rasgos, con sus características, con sus costumbres, con su identidad. Ahí hay dos mundos que él tiene que comprender para transformar. Antanas Mockus lo llama un anfibio cultural. Un anfibio es el que está en el agua y luego sale a tierra y luego regresa al agua y vuelve y regresa a tierra. Entonces el maestro tiene que moverse entre esos mundos del conocimiento, llama ese científico y tecnológico, y el mundo de sus estudiantes para procurar desde allí transformar. Eso es lo que yo considero es importante al momento de hablar de competencias tecnológicas. Las competencias tecnológicas las tenemos todos los seres humanos, pero no todos las desarrollamos. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos ahora es esta. Si hemos de enseñar ciencias y matemáticas, entonces, ¿cómo desarrollar competencias tecnológicas? El campesino desarrolla una competencia para arar la tierra e incluso sabe usar el asadón. Eso no le implica a él más que el ejercicio constante de estarlo haciendo. El niño, al tener interacción con un computador, con una tablet, tiene una competencia. El problema ahora es qué hacemos para que esa competencia se fortalezca y le permita asumir el saber hacer, pero también el reflexionar sobre el sentido y la razón que eso tiene en su contexto. Como lo dije anteriormente, el docente debe promover una cultura científica. Esa cultura científica y esa cultura tecnológica son parte real de las necesidades y los intereses que tienen nuestras personas, nuestros contextos y nuestras comunidades. Si no hay esas necesidades, esos intereses, no tendremos simplemente una razón de hacerlo. Seremos unos replicadores natos, simplemente haciendo porque hay que hacer. Y creo que esa no es la razón de ser de un docente. Insisto sobre eso. Hay que mantener una relación dialéctica con el conocimiento legado por la humanidad. Miren que esta frase, a diferencia de quien pueda estar pensando que soy un crítico frente a la tecnologización, lo que digo es que se debe reconocer el conocimiento científico y tecnológico legado por la humanidad, pero de manera dialéctica. La dialéctica implica dos, no implica solo uno. Por lo tanto, el maestro, el docente, no puede simplemente decir, recuperemos las experiencias de Robert Boyle porque eso es lo que a mí me sirve para poder enseñar. No. ¿Cuál fue la reacción? ¿Por qué se hizo esa actividad? ¿Qué papel estaba jugando en ese contexto histórico la bomba de Robert Boyle, la bomba neumática? ¿O por qué en un momento dado el hombre diseña, construye y aplica el ábaco? ¿Cuáles son esas razones? No que yo aprenda a sumar con el ábaco, todo eso es el saber hacer, pero sin la reflexión no tenemos una relación dialéctica. Ahora bien, hoy en día ha llegado y se está imponiendo ideológicamente la inteligencia artificial. Se está imponiendo tecnológicamente el ChatGPT, pero carecemos de alteridad. No sabemos por qué ni para qué, sino que simplemente hay que hacerlo. Y la excusa todo el tiempo es esto mejora su calidad de vida, esto ayuda al progreso, y a veces veo que son razones que no reconocen
los contextos sociales y culturales. Mire cuántas instituciones educativas hay que tienen los famosos kioscos digitales y ahí los tienen cerrados porque nunca se pudo hacer nada con ellos. No se trata de invertir, se trata de formar. Y para eso es importante que el conocimiento que va proyectando la humanidad sea reconocido dialécticamente. Y cierro con esta pregunta. ¿Cuál es el conocimiento que nosotros le hemos legado a la humanidad? Ya sea como colombianos o ya sea como pacífico colombiano. ¿Cuál es? Y seguramente hay mucho, pero ¿por qué no se reconoce? ¿Por qué no se tiene en cuenta? Porque el positivismo nos hizo creer que solamente hay unos conocimientos verdaderos especializados por encima de los demás y que el resto de la humanidad tiene que simplemente asimilarlos. Por eso nos llaman del tercer mundo o países en vía de desarrollo. Afortunadamente, nosotros no consideramos eso. Algunos pensamos que somos países en emancipación y que vamos a seguir trabajando por construir un desarrollo del conocimiento, una manera de transformar nuestras realidades, un uso reflexivo de tecnologías y de apropiaciones para transformar nuestras realidades en nuestros contextos sociales y culturales. Yo con eso termino esta presentación. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Han sido reflexiones construidas, organizadas con Juan David, pero el caso de las presentaciones de estas diapositivas las he elaborado para poder orientar un poco la charla. Por ahora yo dejo acá y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Gracias. Sí, Osvaldo, cuéntame. Bueno, me gustaría escuchar un poco cuál es la postura que tú pudieras tener en este momento cuando estamos ya definitivamente atrapados por las cuestiones tecnológicas que tienen un sustento vital en la matemática, pero que la realidad en el aula de matemática, en la educación matemática, esto es diametralmente opuesta a ese avasallante crecimiento de uso de la tecnología. Parece una cuestión paradójica que, por un lado, hay progreso montado en avances y en sustentos matemáticos, pero por el otro, lo que acontece en la escuela, por el hecho de que no se están logrando el desarrollo de sujetos que tengan suficientes competencias matemáticas actuales, no solo para abordar cuestiones de desarrollo tecnológico, sino para la cotidianidad. Entonces me gustaría saber qué postura pudieras tener al respecto ante ese proceso tan paradójico. Sí, yo creo que nosotros aquí con el profesor David Benítez hemos venido reflexionando sobre cómo se incorporan ciertos elementos tecnológicos en la comprensión del conocimiento matemático, particularmente GeoGebra y otras formas. Lo que uno ve es que este tipo de tecnologías ayudan mucho a facilitar resolución de problemas. No problemas sociales, sino problemas matemáticos. Por ejemplo, el tener un triángulo en 3D, pues permite identificar muchas cosas que de pronto el plano no deja ver. Aspectos relacionados con el comportamiento de una ecuación en términos de su forma gráfica, digamos, estamos hablando de una cónica, tal vez alguna figura de mayor complejidad. Eso lo logra en la medida en que estos elementos como GeoGebra ayudan a visibilizar. Pero la insistencia no es solo saber hacer y aprender GeoGebra, sino que implica la pertinencia, la razón de ser del uso de ella en función de un ciudadano. ¿Qué implica eso? ¿Desde dónde? ¿Por qué y para qué? Entonces, tal vez debemos avanzar a que la llamada resolución de problemas pueda tener capacidad de absorber problemas que tengan dimensión social. Y eso, sin lugar a dudas, que hace parte de lo que llamamos el pensamiento matemático. Porque el pensamiento matemático no es solamente sumar y restar, o multiplicar y dividir, sino que tiene lo que llamamos el pensamiento aditivo, el pensamiento convergente, pensamiento progresivo, pensamiento geométrico espacial, etcétera, formas que tenemos los seres humanos innatamente
construidas, pero que se fortalecen en la medida en que vamos construyendo y vamos reflexionando sobre las mismas. Eso sería como mi comentario, Osvaldo, un poco para salirle al frente a este tipo de desafíos que actualmente se están viviendo en nuestro sistema educativo. Sí, son unos desafíos desesperantes porque no caminan en paralelo. Mientras uno de manera avasallante crece con sustento matemático, el aula de matemática tiene unas realidades diametralmente opuestas, y entonces, a pesar de que se incorpore GeoGebra y otro software para el desarrollo de procesos matemáticos o para la resolución de problemas matemáticos, en el fondo no hay el aterrizaje que uno desea para que realmente la gente entienda que está usando la matemática para resolver problemas de todo tipo y que se presentan día a día en su cotidianidad. Sí, mira que haciendo yo unos estudios, particularmente sobre todo lo que fue la geometría euclidiana aplicada por Galileo, cuando Galileo demuestra que la distancia recorrida por un objeto es proporcional al cuadrado del tiempo que invierte para un objeto en caída. Él hace esas demostraciones, son de forma geométrica, utilizando razones y proporciones entre triángulos. Y estamos hablando del siglo XVI. Y resulta que ahora es posible hacer lo mismo simplemente utilizando un dispositivo electrónico. Eso es lo que yo llamo facilidad. Pero, ¿cuáles eran las intenciones por hacer ese tipo de demostraciones? ¿Qué pretendía en un momento dado geometrizar Galileo al decir que el tiempo era un segmento de recta? Pues eso tiene todo que ver con pensamiento matemático. Pero nada de eso queda en la reflexión, porque nos quedamos solamente en el uso y aplicación de la tecnología para desarrollar estos elementos. Es lo que yo procuro visibilizar y como considerar cada vez que vemos que los estudiantes acceden a esta tecnología. Cuando yo estaba en la universidad, a mí me tocó utilizar lenguaje Fortran, porque en las carreras de ingeniería, para eso eran unas tarjetas que inyectaban en una máquina y hacía unos orificios, y uno podía crear, enlazar algunos de esos códigos para producir una solución a un triángulo. Digamos, eso es importante. Ahora, después de todos estos años, digo, sí, yo aprendí Fortran, aprendí lenguaje de programación, pero ¿y cuál es el sentido que me permite ahora construir, avanzar? Entonces sí creo que en la misma medida que los contextos sociales y culturales de nuestras instituciones vayan logrando que el maestro se suelte, seguramente vamos a tener más implicaciones posibles, ¿no? En esos contextos. Muchas gracias, Germín. De verdad que es interesante porque parece que estamos más pendientes en la alfabetización digital que en el para qué se puede servir eso, para qué se puede utilizar eso. O sea, cuáles bondades pueden tener ese tipo de herramientas para resolver problemas de todo tipo. En el fondo se está a favor de una alfabetización, pero en detrimento del saber. El objeto vinculado a hacer. Correcto. Bueno. Si no hay más preguntas, entonces nuevamente me despido. Muchas gracias por escucharme, en verdad, y les deseo un resto de feliz mañana. Que pasen buen día.